Los orígenes del odio, la génesis del antisemitismo de Adolf Hitler. Un odio que cambió la historia. El antisemitismo de Adolf Hitler no fue un fenómeno aislado ni una aberración repentina, sino el resultado de una compleja intersección de factores personales, sociales, culturales y políticos que se desarrollaron a lo largo de su vida. Desde su infancia en un pequeño pueblo austrohúngaro hasta su ascenso como líder del Tercer Reich, Hitler forjó una ideología de odio que culminó en el Holocausto, uno de los mayores crímenes contra la humanidad en la historia. Este odio, que comenzó como un resentimiento nebuloso en su juventud, se transformó en una obsesión sistemática que justificó el genocidio de 6 millones de judíos y millones de otras víctimas. Para comprender por qué Hitler desarrolló un odio tan visceral hacia los judíos, es necesario explorar su vida en detalle, desde sus primeros años hasta los momentos clave que cristalizaron su ideología letal. Los primeros años. Una infancia en la sombra del autoritarismo. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una localidad pintoresca pero insignificante en la región de Alta Austria, dentro del vasto y multicultural imperio austrohúngaro. Fue el cuarto de 6 hijos de Alois Hitler, un severo funcionario de aduanas, y Clara Pölzl, una mujer devota y afectuosa que era la tercera esposa de Alois. La relación entre Alois y Clara era inusual, ya que eran primos segundos, lo que requirió una dispensa especial del Papa para formalizar su matrimonio. Este detalle, aunque común en algunas regiones rurales de la época, refleja el entorno conservador y tradicional en el que creció Hitler. El nombre Adolf no fue elegido al azar. Derivado de las palabras del alto alemán antiguo Adal, noble, y Wolf, lobo, significaba lobo noble, un simbolismo que Hitler abrazaría con entusiasmo en su vida adulta. Durante la Segunda Guerra Mundial, nombró varios de sus cuarteles generales con términos que evocaban este apodo, como Wolfschanze, guarida del lobo, en Prusia Oriental, Werwolf en Ucrania y Führerbunker en Berlín, reforzando su imagen como un líder feroz y predestinado. Desde joven, Hitler se identificó con la fuerza y la astucia del lobo, una metáfora que permeó su autopercepción como salvador de la nación alemana. La infancia de Hitler estuvo marcada por un ambiente familiar opresivo y violento. Alois, un hombre de temperamento irascible, imponía una disciplina férrea en el hogar, recurriendo con frecuencia a castigos físicos severos. Adolf, un niño sensible pero rebelde, era el blanco principal de la ira de su padre. Según relatos históricos, Alois lo golpeaba brutalmente, lo que llevó al joven Hitler a desarrollar una fachada de impasibilidad para ocultar su dolor y vulnerabilidad. En Mein Kampf, su autobiografía escrita en 1924, Hitler describió estos años como un periodo de lucha interna, donde su resistencia al llanto era una forma de desafiar la autoridad paterna. En la escuela primaria, Hitler mostró un desempeño aceptable, destacando en asignaturas que le interesaban, como el dibujo y la historia. Sin embargo, su transición a la secundaria en Linz fue un desastre. Suspendió el primer año y, según sus maestros, carecía de interés y disciplina. Este fracaso escolar no era solo una cuestión de apatía, era, en parte, una rebelión consciente contra las expectativas de su padre. Alois soñaba con que Adolf siguiera sus pasos como funcionario público, una carrera estable y respetable en el rígido sistema burocrático del Imperio austrohúngaro. Sin embargo, Adolf tenía otras aspiraciones. Desde niño, estaba obsesionado con las artes, particularmente la pintura, y soñaba con convertirse en un gran artista, una ambición que lo acompañaría incluso en sus momentos más oscuros. Un profesor que dejó una huella indeleble en Hitler fue Leopold Potts, un docente de historia en Linz conocido por su fervor nacionalista. Potts impartía clases impregnadas de una visión romántica de la grandeza germánica, glorificando las hazañas de los pueblos teutones y lamentando la fragmentación del mundo alemán bajo el dominio austrohúngaro. Sus discursos, cargados de un pangermanismo ardiente, resonaron profundamente en el joven Hitler, quien comenzó a internalizar la idea de que los alemanes eran un pueblo superior destinado a unificarse y dominar. Potts también introdujo a Hitler en las primeras nociones de antisemitismo, presentando a los judíos como un grupo ajeno a la identidad germánica, una semilla ideológica que germinaría con fuerza en los años venideros.
El conflicto con Alois alcanzó su punto álgido cuando Hitler expresó su deseo de dedicarse al arte. Alois, un hombre práctico y autoritario, veía esta aspiración como una fantasía inútil y una afrenta a sus valores. Las discusiones entre padre e hijo eran frecuentes y acaloradas, profundizando el resentimiento de Adolf hacia la autoridad paterna. En Mein Kampf, Hitler admitió que su bajo rendimiento escolar era una forma deliberada de resistencia, una manera de afirmar su independencia frente a un padre que buscaba moldearlo a su imagen. La muerte de Alois en enero de 1903, cuando Adolf tenía apenas 13 años, marcó un punto de inflexión. Aunque la pérdida liberó a Hitler de la opresión paterna, también lo dejó sin una figura de autoridad que lo guiara. Su rendimiento escolar se deterioró aún más, y su comportamiento se volvió errático. A los 16 años, en 1905, abandonó la escuela secundaria sin obtener un diploma, un hecho que lo perseguiría en sus intentos posteriores de ingresar a instituciones académicas. Con la muerte de su padre y su abandono escolar, Hitler entró en un periodo de deriva, sin un propósito claro más allá de su sueño artístico. Durante estos años, Hitler comenzó a desarrollar un nacionalismo pangermánico exacerbado, alimentado por su rechazo a la diversidad étnica del Imperio austrohúngaro. Este imperio, un mosaico de culturas que incluía a alemanes, checos, eslovacos, húngaros, judíos y otras minorías, era para Hitler un símbolo de decadencia. Detestaba la monarquía de los Habsburgo, que gobernaba este conglomerado multiétnico, y soñaba con un Estado alemán puro y unificado. En Linz, se sintió atraído por la figura de Georg von Schönerer, un político radical que lideraba el movimiento pangermánico en Austria. Schönerer abogaba por la germanización completa del Estado austríaco, la anexión de territorios no germanos y la exclusión de los judíos y otras minorías de la vida pública. En 1882, Schönerer presentó el programa de Linz, una plataforma política que exigía la supremacía alemana en Austria y la marginación de los judíos. Aunque el programa no logró un apoyo significativo y fue rechazado por muchos de sus propios aliados debido a su antisemitismo explícito, su retórica inflamatoria capturó la imaginación de Hitler. Schönerer declaraba que los judíos eran una amenaza para la identidad alemana y que debían ser excluidos de la ciudadanía. Estas ideas, aunque radicales para la época, encontraron eco en el joven Hitler, quien comenzaba a ver a los judíos no solo como un grupo culturalmente distinto, sino como un peligro existencial para los alemanes. Viena, el crisol del odio. En 1907, tras la muerte de su madre Clara por cáncer de mama, Hitler se trasladó a Viena, la capital del Imperio austrohúngaro, con la esperanza de cumplir su sueño de convertirse en artista. Viena era una ciudad vibrante, un centro cultural y político de Europa, pero también un lugar de tensiones sociales y étnicas. Su población incluía una significativa comunidad judía que desempeñaba un papel prominente en la banca, el comercio, las artes y la prensa, lo que alimentaba los estereotipos antisemitas entre ciertos sectores de la sociedad. El traslado a Viena marcó un periodo de profundas dificultades para Hitler. Inicialmente, vivió con el apoyo económico de una modesta herencia materna y una pensión de orfandad, lo que le permitió mantenerse sin trabajar. Su objetivo principal era ingresar a la Academia de Bellas Artes, pero sus esperanzas se desvanecieron cuando fue rechazado en 2 ocasiones, en 1907 y 1908. Los examinadores consideraron que sus dibujos carecían de originalidad y profundidad, y le sugirieron que explorara la arquitectura, un campo que requería habilidades técnicas que Hitler no poseía debido a su falta de educación secundaria. Estos rechazos fueron un golpe devastador para su autoestima, y más tarde los atribuiría a una supuesta conspiración judía, aunque no hay evidencia de que los judíos estuvieran involucrados en las decisiones de la Academia. La muerte de Clara en diciembre de 1907, tras una dolorosa batalla contra el cáncer, sumió a Hitler en una profunda depresión. Clara era la única figura de afecto en su vida, y su pérdida lo dejó emocionalmente desamparado. Un episodio curioso de este periodo es la relación de Hitler con Eduard Black, el médico judío que atendió a su madre. Black, conocido como el médico de los pobres por su dedicación a pacientes de bajos recursos, trató a Clara con compasión, incluso cuando la familia no podía pagar. Tras la muerte de su madre,
Hitler le expresó una gratitud sincera, enviándole dibujos y postales como muestra de aprecio. Años después, cuando asumió el poder, protegió a Black y a su familia de las políticas antisemitas del régimen nazi, permitiéndoles emigrar a Estados Unidos. Este acto, aparentemente contradictorio con su ideología, sigue siendo un enigma para los historiadores, quienes especulan que podría reflejar un conflicto interno o una excepción personal basada en la lealtad hacia Black. Tras agotar sus recursos económicos en 1909, Hitler cayó en la pobreza extrema. Fue desalojado de su apartamento y se vio obligado a vivir en albergues para personas sin hogar, dependiendo de comedores sociales para sobrevivir. Durante este tiempo, realizó trabajos esporádicos como palear nieve, cargar maletas en la estación de tren y trabajar como obrero de la construcción. Eventualmente, encontró un medio de subsistencia pintando acuarelas de postales de Viena, que vendía a través de un socio, a menudo judío, en un mercado turístico. Esta dependencia de socios judíos para su sustento económico es otra paradoja en la vida de Hitler, que más tarde demonizaría a los judíos como parásitos económicos. Viena no solo fue el escenario de las penurias de Hitler, sino también el lugar donde su antisemitismo comenzó a tomar forma. La ciudad era un crisol de ideas, donde coexistían el cosmopolitismo y el nacionalismo radical. Hitler detestaba la diversidad cultural de Viena, que veía como una amenaza a la identidad alemana. Durante su estancia, se expuso a una profusión de propaganda antisemita, desde periódicos sensacionalistas hasta panfletos que circulaban en los cafés y las calles. Estas publicaciones culpaban a los judíos de los males económicos, la decadencia moral y la influencia extranjera en Austria. Una figura clave en este periodo fue Karl Loeger, el carismático alcalde de Viena y líder del Partido Cristiano Social. Loeger era un maestro de la retórica populista, utilizando un discurso antisemita para movilizar a las clases medias bajas, que se sentían amenazadas por la modernización y la competencia económica. Acusaba a los judíos de dominar la banca y los medios, perpetuando estereotipos que los presentaban como avaros y desleales. Sin embargo, Loeger era un político pragmático, y su antisemitismo era más oportunista que ideológico. Mantenía relaciones cordiales con algunos judíos prominentes y, en ocasiones, asistía a eventos en sinagogas para proyectar una imagen de tolerancia. Esta ambivalencia confundía a algunos de sus seguidores, pero para Hitler, Loeger era un modelo de cómo el antisemitismo podía ser una herramienta política poderosa. En Mein Kampf, Hitler elogió a Loeger como el mayor alcalde alemán de todos los tiempos, destacando su habilidad para combinar el antisemitismo con reformas sociales que atraían a las masas. De Loeger, Hitler aprendió que el odio hacia los judíos podía ser un vehículo para canalizar el descontento social, una lección que aplicaría con devastadora eficacia en su carrera política. Sin embargo, algunos historiadores sostienen que el antisemitismo de Hitler no se consolidó completamente en Viena. Durante este periodo, mantuvo relaciones comerciales con judíos y no mostró un odio sistemático en sus interacciones cotidianas. Fue en los años posteriores, particularmente tras la Primera Guerra Mundial, cuando su antisemitismo se transformó en una ideología coherente y letal. Múnich y la Primera Guerra Mundial, la forja de un líder. En mayo de 1913, Hitler huyó de Viena hacia Múnich, una ciudad en el Reino de Baviera, parte del Imperio Alemán. Su partida fue motivada por su deseo de evitar el servicio militar obligatorio en Austria, que consideraba humillante debido a la presencia de judíos y eslavos en el ejército austrohúngaro. Múnich, con su población predominantemente alemana y su vibrante escena cultural, representaba para Hitler un refugio donde podía abrazar su ideal pangermánico. Sin embargo, su situación económica seguía siendo precaria. Vivía de trabajos esporádicos y esperaba cobrar una herencia paterna, pero sus intentos de ingresar a la Academia de Arte de Múnich también fracasaron.